o bien del día de nacimiento, que sería lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a ir al día 1. Yo les expliqué, cuando comencé con este tema, les expliqué que los números, perdón, que los números del 1 al 9 iban a significar prácticamente lo mismo. ¿Qué le pasa? No, esto está re loco. Y que lo que significa cada número en sí, que no iba a tener... ¿Me cambias los números? No entiendo. Bueno, no sé por qué razón se están cambiando los números solos, pero quiero arrancar con el 1. Bueno, se cambian solos, no entiendo. ¿Y cómo lo saco ahora? Ay, Dios, qué locura. La verdad, disculpen a todos, les pido mil disculpas. Esto no es para mí, la tecnología no es para mí, sinceramente no es para mí. Pero bueno, no importa. Vamos a ir al día primero, a los que nacieron el día primero. Vamos a decir que tienen herramientas para vivir constructivamente, que tienden a dilatar sus logros, siempre tienen una excusa para no terminar lo que empiezan, les agrada mucho decir a los demás cómo deben hacer las cosas y de ese modo evitar hacerlo ellos mismos. Tienden a no ser demostrativos, se muestran distantes y fríos a pesar de tener la sensibilidad a flor de piel. Pocas veces muestran afecto, pero lo necesitan. También el estímulo. Es práctico, idealista e individualista. Muchas veces puede que se sienta solo sin estarlo y lleva consigo este sentimiento por mucho tiempo. Podría ser buen vendedor, inventor, analista, maestro, escritor, publicitario. Es decir, todo aquello que lo lleve a conducir grupos de personas con objetivos preestablecidos. ¿Por qué es diferente todo esto? Les explico. Porque del 1 al 9 van a tener casi las mismas características que tienen todos los números
los números en sí del 1 al 9. ¿Dónde va a cambiar? Donde entran a jugar dos números diferentes. Porque nosotros estamos acostumbrados a tener 3 etapas en la vida. La primera etapa, que es hasta los 32, 35 años desde que nace. La segunda etapa, que es de los 32, 35 hasta aproximadamente los 50, 52 años. Luego tenemos la tercera etapa, que es de los 52 años hasta todo el tiempo de vida que tenga la persona. Bueno, esas 3 etapas se guían por números. Como ustedes recordarán, el que nació el día primero va a tener una primera etapa de vida en la que va a tener que, va a ir al frente, va a ser muy destacado en lo que haga, va a ser él. ¿Por qué? Porque el 1 es solo. No tiene cómo conectarse con otro número. Bueno, ¿hasta ahí van entendiendo, por favor? Bueno, ahora viene el 2. El día 2. ¿Qué nos dice el día 2? Que será un pacificador, alguien con tacto y sentido de la diplomacia, un buen mediador, en donde hay conflictos, ¿no es cierto? En donde hay problemas. Tiene gran talento para las cosas artísticas, le encanta la música, la poesía, la danza. Es muy emotivo y muchas veces es demasiado sensible. Debe tratar de vencer sus estados melancólicos por su hipersensibilidad. Tiene mucha dependencia de la opinión de otros, lo que hace que necesite una aprobación constante. Tiende a subestimarse en sus capacidades. Le cuesta tomar decisiones o como que siempre está en duda, como que siempre navega entre dos cosas. Sin olvidarnos que el 2 significa la dualidad. Entonces, sus logros, ¿cuáles serán? La diplomacia, ser psicólogo, analista, artista, como la pintura, el baile, la música. Siempre necesita afecto y siempre necesita sentirse protegido. Bueno, aquí comenzaríamos con el tema de los números que van creciendo.
Hasta el 9 no habría grandes cambios. Pero como yo ya les expliqué, a medida que van aumentando los números, comienza a verse la personalidad del individuo. Porque ustedes fíjense en que en el 2 caben dos unos. ¿Qué quiere decir? Que esa persona puede tener la personalidad de un 2 o la de dos unos. Lo que haría que se comporte extremadamente egocéntrico. Pero bueno, vamos a ir de a poco explicando con cada número ese tema. Bueno, llegamos al 3. Con respecto a lo que les decía recién, fíjense en que el 3 puede estar formado por tres unos o por un 2 y un 1, lo que entraría, lo que lo haría entrar en competencia consigo mismo, porque el 2 es dual y el 1 es él, es así como algo egocéntrico, que el 2 no lo tiene. Bueno, acá dice, debe transitar por los caminos que lo lleven a la autoexpresión. Es intelectual, artístico, muy sociable. Ama la verdad, buen amigo, disfruta estando rodeado de gente y relacionándose. Atrae personas de ambos sexos y tiende a tener muchos amigos. Cuenta con un buen sentido del humor y además tiene la lealtad como para un código de vida. Se expresa muy bien y sabe decir las cosas mejor de lo que las piensa. Tendrá que precaverse de ser crítico y juzgar a la ligera. No debe dispersarse en sus talentos, pues suele entusiasmarse con muchas cosas a la vez y no termina ninguna. Pero cree que las aprendió todas. Tiene tendencia a recuperarse de cualquier enfermedad rápidamente. Puede ser actor, publicitario, abogado, médico, chef, azafata, experto en belleza y suelen también interesarse por las cuestiones metafísicas. Bueno, como vieron, en el 3 hay influencia de los dos números, tanto del 2 como del 1. Si lo leen bien, se van a dar cuenta que no, que es una mezcla que como que del 2 y el 1 que forman el 3, pero habría que ver si ese 3 no está formado por 3 1, que lo hace tener una personalidad más dura y más firme. Ustedes lo que tienen que hacer cuando se encuentran ante el paciente, cliente, como ustedes quieran llamarlo,
es escucharlo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la persona cuando habla se muestra como es. Nunca jamás hablen ustedes, hasta no saber qué números predominan en la persona. Porque si es un 3, suponiendo que nació un día 3, su primer frecuencia de vida hasta los 32 años es un 3 formado por 3 unos, los va a escuchar él a ustedes y después todo lo que puedan decir será utilizado en su contra. Siempre hay que escuchar a la persona que tienen enfrente. Imagínense que estamos en el día 3. Cuando lleguemos al día 31 del mes, ¿cuántas veces entran los diferentes números en el día 31? Por ejemplo, el 8, el 9, el 7. Entonces, esa persona se va a tener que mostrar tal y como es hablando. Porque, caso contrario, si ustedes no lo escuchan, se van a quedar con que es un 4, porque van a sumar 3 y una 4. Hablando de un supuesto 31, ¿no? ¿Entienden cómo se van mezclando los números? Si van entendiendo, por favor, pónganme en solo sí. Gracias, Gaby. Es importante que relacionemos los números, por eso yo les decía, cuando comenzamos con todo esto, que tienen que aprender a vibrar con los números. Esta es una de las últimas clases, porque también me pidieron que diera de nuevo los números faltantes, porque lo grabaron sin sonido, entonces lo vamos a ver la clase que viene. Y después en la otra daremos un repaso de los números y así terminaremos con esto de numerología, porque ya tendría que haber terminado. Se dilató bastante. Bueno, acá vemos el 4. Los nacidos este día tendrán especial inclinación por el mundo de los negocios y las cosas materiales. Ahí estaríamos hablando de un 3, ¿se dan cuenta? En general es ordenado, meticuloso, económico, compasivo, honesto, muy trabajador y terminan rápido con lo que comienzan. Y esperan que los demás hagan lo mismo. Ahí es un 2. Entonces, trata de ser veraz todo el tiempo, lo que lo lleva a carecer de tacto en muchas situaciones. Un 1. Testarudo, empecinado, casi siempre aprenderá a entretenerse y aceptar los cambios repentinos
divertirse y ser más alegre todo el tiempo. Ahí vuelve a ser un 2. Suelen ser muy buenos dibujantes, mecánicos, empleados, gerentes de oficinas, contadores, debido a su estricto orden. Ahí estaría jugando entre un 3 y un 1. Entonces, ¿cómo está formada la personalidad de este 4? Cuando lo tienen enfrente, lo dejan hablar y saben, porque pueden ser 2-2. 2 más 2 es 4. Pueden ser 4 unos. Puede ser un 3 y un 1. Todo eso va a hacer que ustedes lo conozcan cuando él está hablando de el grado de carácter y de cómo es la persona, de su ego, de cómo está su ego, de cómo maneja su personalidad. Eso solamente hay que escucharlos hablar. Ya teniendo la referencia de los números, solamente teniendo la referencia de los números, solitos ustedes se van a dar cuenta qué es lo que predomina en esas personas. Bueno, ahora vamos a un 5. Cada vez se complica más la cosa, porque en un 5 entran 2, 3 y... Perdón, entran un 3 y un 2, 5 unos, entra un 4 y un 1. Entonces ahí vamos, ahí se va viendo que la persona puede tener varios rasgos de personalidad. Y entonces uno debe determinar cuál es el que sobresale más en cada individuo. Bueno, por ejemplo, el 5, el que nació el día 5, es intelectual, versátil, imaginativo, debe aprender a manejar el sexo opuesto. Tiene un verdadero deseo de probar más de una vez las cosas de la vida. Saber transitar los cambios en la vida y de ello saca la experiencia. Es curioso, de personalidad atractiva y magnética. Pueden ser difíciles en el matrimonio por su afán de libertad. Su esencia es la libertad pura. Los pone mal la opresión y les encantan los viajes. Son buenos vendedores, agentes de bolsa o de seguro, líderes de grupos, editores, entrenadores deportivos. A mí lo que me interesa es saber si van comprendiendo la asociación numérica. El hecho de que en un número caben muchas personalidades. De acuerdo a la cantidad de números que entran, de números anteriores, los que ya vimos, entren dentro de ese número. A medida que van subiendo los días, cada vez entran más y más y más números. Por eso hay que escuchar a las personas.
Y si ustedes van a hacer un diagnóstico por internet, lo que deben de hacer es pedirle a esa persona que les relate su vida en un escrito, que les mande un mail contándole los rasgos fundamentales de su vida, o sea, lo que ha vivido, cómo ha vivido. Entonces ahí van a ir viendo qué es lo que saca esa persona. Es mucho más difícil porque escribiendo se miente. En cambio, cuando los tenemos frente a frente, uno descubre en los ojos la mentira de la persona. Pero si no hay otro remedio y tienen que hacerlo por internet, pídanle una o dos veces que les envíen ese relato de su vida, para tener una línea de comparación, ¿no? Bueno, más o menos, hasta acá vamos bien. Gracias a Dios. Bueno, ahora los que nacieron el día 7, todos pensamos, uy, su primera etapa de la vida es un 7, el número perfecto, un ser espiritual con los pies sobre la tierra. Uno piensa que encontró la panacea del mundo. Pero si ese 7 está compuesto de 7 unos, su ego nos va a matar. Porque nos va a dejar sin palabras. Y encima no nos va a mostrar cómo es porque tiene reflejado un 7. Hasta ahí, más o menos vamos entendiendo. El 7 dice, los nacidos el día 7 suelen ser perfeccionistas, buscadores de la verdad, introspectivos. Tienen una mente razonadora y capaz de un análisis profundo de cada cosa, sobre todo mental. Es muy psíquico, sensible y debe seguir sus corazonadas. Es mejor trabajando solo que en equipo. No le gusta recibir órdenes. Tiene que evitar el juego, no tener socios a partes iguales. Su tendencia espiritual lo lleva a buscar siempre las cosas místicas. Puede ser científico, escritor, banquero, jardinero, maestro y todo lo que se proponga. Es dúctil en la diversidad. Su parte negativa es que es testarudo y egocéntrico. Imagínense, si siendo un 7 es testarudo y egocéntrico, si está formado por 7 unos, ¿entienden? Bueno, ahora vamos al día 8. Rosario.
¿Qué me querés decir con eso de no el día 6? Bueno, escribímelo y lo leo y te contesto, Rosario. ¿No leí el día 6? Sí lo leí. ¿O no? Bueno, pasó el día 6. A ver, díganme, ¿lo leí el día 6? Sí, no, entonces voy al 8. Bueno, el natalicio el día 8. Se maneja a la perfección en el mundo del comercio y en el de los negocios. Es creativo y tiene capacidad ejecutiva. Necesita ser independiente desde muy temprana edad. Por eso busca la actividad que lo lleve a su propia autonomía económica. Hace todo lo posible por caer bien. Para un número 8, la primera impresión es la que vale. Le gusta más ser dueño de libros que leerlos. Está capacitado para poder ser banqueros, contadores, industriales, llevar adelante puestos de mandos y son líderes auténticos. Ustedes tengan en cuenta que si un 8 nació un día 8, va a ser su primera etapa de la vida. Y de repente por ahí vemos un niño tímido o un adolescente que no sabe cómo defenderse, que no sale a la vida como los adolescentes, llevándose todo por delante. ¿Por qué? Porque está formado por 2 cuatros. Entonces eso hace que su personalidad merme, ese 8 merme. Bueno, entonces ahí está más que demostrado que cada número tiene cambios reales dentro de sí porque están involucrados muchos números dentro de él. Ahora vamos al 9. Los nacidos el día 9 son muy humanistas, corren apenas se lo solicitan. Está siempre al servicio de los demás. Son considerados como el gran hermano de todos. Artísticos, llegan muy bien a los demás a través de las emociones. Se sujetan a los cambios de la vida sin quejas ni molestias. De no lograr vivir en esa vibración, pueden ser muchas cosas. Entre ellas la familia, los amigos y a sus seres queridos. Se destacan en la literatura, el arte escénico, la pintura, la jardinería, la decoración de interiores, la disertación y cuestiones religiosas. Su vida está orientada al servicio de los demás. Desde chicos luchan con la distracción porque viven en otro mundo. Un mundo diferente, es decir, vuelan constantemente con la imaginación.
El día 10. Ustedes dirán, bueno, pero tiene personalidad de 1, porque el 0 es el universo que lo está protegiendo. Pero ustedes calculen dentro del día 10 que entran 2 5, o entran 10 unos, o entran 5 2, o entran 2 3 y un 1. Todo eso va a hacer que el 10 no sea el 1. O sí, o de repente tiene una personalidad de 1. Por eso escuchen a la gente. Nacieron para trabajar solos, estar al frente de un negocio u organización. No les gusta mucho recibir órdenes de nadie, hasta ahí son un 1. Consejos tampoco, carecen de inclinación hogareña. Prefieren alejarse de los problemas domésticos, son sumamente creativos, originales. Son celosos de sus amigos y socios. En ocasiones se sienten muy solos. Esto suele suceder porque son autosuficientes y no piden nunca ayuda o compañía. Hasta se dan cuenta que solos pueden vivir en este mundo de humanos. Hasta que se dan cuenta que solos no pueden vivir en este mundo de humanos, perdón. Su mente es ágil, audaz y aguda. Son excelentes inventores, promotores, aviadores, maestros, abogados, publicitarios, escritores y vendedores. Al entrar todos los números en el 10, pueden ser lo que ellos quieran. Ahora vamos al día 11. Bueno, el 11 es un número maestro. El 11 no se reduce, salvo que la persona no vibre en la frecuencia que tiene que vibrar y vibre en una frecuencia 2. De la suma del 1 más 1. Pero esa persona va a ser muy conflictiva. Porque va a ser un 2, va a ser un 11 y va a ser 2 unos. Más o menos, no, sé que no es claro, ¿no? Pero es así. El 11 vibra en una frecuencia de maestro. Lo que hace que esté en una vibración diferente. Pero si no lo está, va a vibrar en una frecuencia 2. De la suma del 1 más 1, del 11. Pero también va a vibrar en frecuencia 1, porque está sumando 2 unos. Por lo tanto, va a haber épocas que va a vibrar en una frecuencia 11, que se va a creer que es el gran maestro,
De repente lo van a ver depresivo en una frecuencia 2, que es el, que, el que ayuda y no quiere salir y bueno, todas las características que tiene un 2. Y de repente lo van a ver como un 1, como un 1 reaudaz, de la suma de los dos unos. Entonces va a ser muy difícil que esa persona no, se muestre tal como es. Por eso van a tener que tener una charla, dejarlo hablar bastante. ¿Mm? Hola, Caro. Bueno, ahora vamos a pasar. Yo dividí, como había dividido antes, en los otros points, día del nacimiento. Hasta acá, hasta el 11, fue una parte. Ahora vamos a comenzar con la parte donde se complican los números, porque entran a jugar dos números diferentes. En el número del día y a la vez todos los números que entran en ese día. ¿Mm? Bueno, el día 12. Bien, acá su primera etapa de la vida sería un 3. También podría ser que esté influenciada por un 1 o por un 2, que son los números que entran en el día. Pero también puede ser que esté influenciada por 2 5 y un 2. Por 12 unos. Cada vez se va a ir complicando más el hecho de comprender a la persona que tenemos delante. Por eso hay que dejarla hablar. Dice, nacidos el natalicio del día 12. Es buen razonador. Muy capaz, puede expresarse bien. Sería buen locutor o escritor. Debe tener tacto y diplomacia, pues tiende a ser demasiado frontal en sus conceptos y apreciaciones, creándose enemigos. Le gusta la acción. Es nervioso y muy impaciente. ¿Ven que tiene un poco de cada uno? No de dispersarse tanto en sus talentos y en sus energías. Para los nacidos en el día 12, es importante que mantengan ocupados, que se mantengan ocupados. De ese modo, evitarán la melancolía. Es un buen padre, también un buen maestro, evitando ser tan riguroso. Siempre tienen argumento para convencer a los demás. Ahí está el 3. Y el 1. Serían excelentes dibujantes y también arquitectos, personajes del espectáculo, idóneos en farmacia o en un salón de belleza.
¿Vamos comprendiendo, chicos? ¿O se las hago muy difícil? Bueno, los que nacieron el día 13 serían un 4 como en principio de su vida, la parte hasta los 32 años. Pero también podemos decir que lo rige un 1 y un 3, persona bravita. Si nos vamos a guiar por esos números. Pero también, ¿cuántas veces entra? Entra un 9, que es el gran hermano, un 9 con un 4, que sería la personalidad, que sería una personalidad divina, porque el 4 es dispensador, agradable, y el 9 es el gran hermano, el que da. Bueno, ustedes verán cuando conversen con él o cuando les escriban qué es lo que predomina en él. Lo que dice el natalicio del día 13 es que es ordenado, minucioso, objetivo en lo que desea, sabe conducirse y hacer con los demás. Necesita una base hogareña para triunfar. Un poco dictador, irracional a menudo, pero ama la naturaleza y observarla, porque no es un gran creador. Sus profesiones pueden ser muy variadas y diferentes, ya que tanto el 1 como el 3 les gusta demostrar todo lo que pueden, hacer, todo lo que pueden realizar. Son muy extrovertidos. Pueden ser contadores, geólogos, mineros, ebanistas, negocios, mecánicos, labrador, tener labores gubernamentales y políticos. Un poco de todo pueden ser. Bueno. A mí me encanta saber que lo van comprendiendo, porque después con el point, una vez que ustedes lo lean y lo empiecen a desmenuzar, se van a dar cuenta de todo esto que yo les digo. Bueno, el natalicio del día 14 es de naturaleza dual. Le gusta el cambio y lo nuevo. Suelen ser afortunados en el juego y les gusta arriesgar. Casarse joven los beneficia, ya que esto actúa como una influencia estabilizadora. Equilibrado con respecto al sexo y al juego, y a beber. Es sumamente compasivo, emotivo, se llega a él desde los sentimientos, desde las emociones. Muy pensante, suele tener momentos de mente profética, pero dada su dualidad, son algunas veces buenas y otras no tanto. Con su propia persona fundamentalmente. Su mundo estará más bien en los negocios o en las ramas artísticas. Sus triunfos estarían en los negocios inmobiliarios, como médico, especialista en ojos, garganta, nariz y oídos. Y ustedes preguntarán por qué. Por lo minucioso que es. Bueno,
Vamos al día 15. Los nacidos el día 15 aman la vida hogareña. Fíjense que es una contradicción contra el 5 del que tiene el 15. Porque el 5 es la libertad pura. Pero al tener el 1 delante, forma un 6, estaría marcando su vida, su principio de vida, como un sin. Como un 6. Ama la vida hogareña y a su familia. Es excelente madre o maestra, capaz y responsable. Tiene todas las capacidades como para triunfar económicamente. Con un don especial para atraer oportunidades y situaciones a su vida que le darán armonía. Toma los conocimientos más desde la observación que desde el estudio o la búsqueda. Siempre se verán atractivos, juveniles y muy activos. Son buenos cocineros y sin recetario. Les atrae de manera especial la música y el canto. Activos en las comunidades donde se encuentran viviendo. Son generosos y a menudo cargan con los ancianos de la familia, capaces de muchos renunciamientos, demuestran su afecto sin ningún problema. Suelen ser discutidores, testarudos. Sus profesiones son humanísticas, tales como la docencia, la enfermería, la medicina y también las ramas artísticas. Los nacidos el día 16. Son perfeccionistas, un tanto irritables con los demás. Cuando no viven como piensan, tienden a ser solitarios. Y abstraídos, pero en realidad necesitan afecto. Tienen que los ponga en contacto con las personas. Y vivir en lugares tranquilos, ya que esto les ayuda a calmar su parte nerviosa. Deben seguir sus pálpitos. Lo que sienten es más fuerte que lo que piensan. Es muy analítico y tratan de razonarlo todo. Triunfará como educador, peluquero, vendedor, escritor o abogado. Yo sí. Dice, pensé porque lo espiritual, claro, porque vos sumaste 6 y una 7. Y en su primera etapa de vida sería un 7. Pero bueno, ustedes fíjense que dentro del 16 cabe, ¿cuántos unos caben? ¿Cuántos 3? ¿Cuántos 4? Por eso hay que escuchar a la persona y ver qué es lo que predomina. Va a ser un 7. Si ustedes lo ven desde el punto frío del número, va a ser un 7. En su primera etapa de vida va a ser un 7. Y va a tener las características de un 7.
pero dentro de esas características pueden estar mezcladas los otros números. Ahora vamos a ir al día 17, lo que sería que en su primera etapa de vida es un 8. Tiene una fecha afortunada de nacimiento, excelente para los negocios. Puede ser muy astuto y cruel, pero honrado. Es muy difícil hacerle cambiarle de idea. Son de pensamientos y propósitos firmes. Es pendular, oscilante. De momentos es equilibrado y conservador. Y por ahí es extravagante y gastador. Es materialista, poco espiritual. Siempre exige pruebas para creer. Generalmente son de su propio negocio. Generalmente, claro, es decir, que tienden a tener su propio negocio. Sus carreras son escribano, abogado, banquero, ejecutivo o negocios relacionados con las tierras, como, como bienes raíces, petróleo, minería, ganadería, cultivos y otras cosas. Vamos al día 18. Los que nacieron el día 18, este día suele traer contrariedades, pérdidas y cambios, hasta que aprenda a vivir para los demás y no para sí. Para su engrandecimiento personal. Esta fecha es activa y está sujeta a los cambios y movimientos. Como viajes, mudanzas, etc. No deben quedarse quietos por nada, ya que el 1 es el que va delante del 8. Es el líder total. Esto hace que viva una eterna pelea interna consigo mismo. Es intelectual, refinado, emotivo, pero un poco criticón y discutidor. Suelen dar sabios consejos. Es muy independiente y eficiente. No se permite errores. Le encanta la música, el arte. Puede ser un crítico, escritor, psicólogo, actor, negociante de viajes, actuar en política o en religión. ¿Por qué es toda esta controversia? Porque si ustedes suman, en realidad es un 9. Ahora vamos al día 19. Los nacidos el día 19 son independientes, creativos y originales. Es extremista, pasa de lo más alto a lo más bajo y profundo. Le gustan los cambios siempre que este signifique que está en mejores situaciones. Esto es apto para todo lo profesional, pero en cambio para los negocios no tiene mucha habilidad.
Es nervioso y se enoja con facilidad. Es de rápida ira, pero no es rencoroso. Se le pasa rápidamente y olvida. Es ideal para el matrimonio, ya que no le gusta estar solo. Es un estado permanente en él aún estando con mucha gente. El sentirse solo, ¿no? No recibe consejos de los demás, no le gusta. Así es que aprenderá de sus propias experiencias. Puede ser político, religioso, músico, aviador, médico, inventor, mecánico, y en todo lo que haga será eficaz. ¿Por qué? Porque en él hay un 1, que es el que va adelante, y un 9, que es el espiritual. El gran hermano, ¿no? Es el 9. Pero a la vez, fíjense que se transforma en un 10. O sea que su primera etapa de vida será un 1. Pero fíjense que también va a estar amparado por el universo, porque es un 1 con un 0. Lo que haría que se manifieste en él el 9. ¿Van comprendiendo? Sé que no es fácil, ¿eh? Bueno, ahora los que nacieron el día 20. Son pacificadores naturales, tienen mucho tacto, diplomacia y suelen desear intervenir para solucionar conflictos ajenos. Esto les suele traer problemas. Son capaces de pedir para otros antes que para sí mismos. Prefieren trabajar con otros que dirigirlos. Les gusta la música, la belleza y el canto. Deben aprender a defender sus derechos, pues tienen tendencia a que los demás se aprovechen de ellos y quieran someterlos. Serán buenos músicos, bibliotecarios, autores, coleccionistas, cantantes, expertos en estadísticas o en tareas pormenorizadas. Se dan cuenta que ahí juega el 2 y el 0. El 2 es el 2 es el pacifista, el que hace para ayudar a otros, y el 0 el universo que lo sostiene. Pero ¿qué pasa? También dentro del 20 entran 21. Y siempre pongo el 1 como ejemplo, porque el 1 no tiene otro número dentro de sí. Bueno, ahora vamos al día 21. Nacer en este día otorga inclinaciones sociales, se suelen interesar por muchas cosas que hacen que se dispersen en sus propios talentos. Con gran facilidad, desperdiciando así sus propios esfuerzos. Les atraerá el arte escénico, se adaptan mucho mejor a la amistad que al matrimonio, es muy emotivo y se encuentra sujeto a los altibajos emocionales.
Debe tratar de ser jovial y no melancólico. Lograr tener éxito en cualquier línea de las artes como pintura, actuación, sobre todo donde tenga que usar la palabra, como abogado, médico o periodista. Por eso se dice siempre que, por ejemplo, que el abogado es verborrágico, ¿no? Que habla y habla y habla y habla y habla y siempre quiere tener razón. Bueno, ahora vamos al día 22. Otro número maestro. El día 22 es de una gran vibración, de una vibración muy alta. Si la persona que nace el 22 no sabe vibrar en esa frecuencia, lamentablemente va a terminar siendo un 4. Porque es 2 más 2, 4. Pero también va a vibrar en frecuencia 2. Porque tiene 2 2 ese día. Hasta que aprenda que es un 22. Este es un natalicio maestro. Podrá funcionar muy bien en el mundo material, cuidándose de mantener el equilibrio entre lo emocional y en el aspecto práctico de las cosas. Suelen tensarse y estar nerviosos, por lo que necesitan mucho descanso. Tendrán que aprender a no interesarse tanto por sus cosas y ser más universalistas. Deberá seguir sus corazonadas. Su naturaleza es tan profunda que muchas veces no se entiende ni él mismo. No es organizado y carece de tacto. Sus profesiones serían ingeniero, inventor o poeta, evangelizador. No debe olvidar contribuir siempre al bien general. Porque es un 22. Ahora vamos al día 23. Piensa rápido, tiene una personalidad encantadora y se lleva muy bien con el sexo opuesto. Y mejor aún con las personas de su mismo sexo. Es necesario que se enorgullezca de sus logros, ya que sus aspiraciones son muy elevadas. Sus profesiones son psicólogo, psiquiatra. En estas carreras se van a destacar especialmente por sus diagnósticos acertados. Pero también podrán ser gimnastas, enfermeros, personas del espectáculo, viajantes, escultores, vendedores o expertos en deportes. Aquí les voy a mostrar, esta persona puede vibrar en frecuencia 5, en frecuencia 2
y en frecuencia 3, que son los números de su día. Pero también en muchas otras frecuencias, ya que el 23 contiene a muchos de los otros números. A medida que van subiendo la cantidad de dígitos, que los dígitos van aumentando, cada vez entran más números en el número en sí. Ahora vamos al día 24. El día 24 dice, naturalmente, padre o madre, y que su amor se concentra en la familia y en sus seres queridos. Podrán cuidar personas mayores, les gusta la cocina, el hogar, hacer labores cívicas. Son discutidores y testarudos, pero también coherentes en su forma de pensar. De voz agradable y siempre de buen tono. Son poseedores de una personalidad muy atractiva, lo que los hará ir en pos de lo que desean en forma personal, dando la cara. Y cuidarse de no caer en celos, presa de la ansiedad, ni de excesos en las críticas. Sus profesiones podrían ser cantante, médico, enfermeros, cocineros. En fin, ellos, al ser 24, 4 y 2, 6, el 6 es el número de la familia, el número de la unión, del amor al hogar. Van a poder ejercer muchas tareas humanísticas. Porque también, si desmembramos el 24, son un 2 y un 4 que son sumamente solidarios. Y también todos los números que entran dentro de un 24. Gracias, Carolina. Recién te leo. Bueno, ahora vamos al 25. Es perfeccionista. ¿Por qué? Porque es un 7. 5 y 2 son 7. Con normas claras y elevadas para él y para los demás. Es su intuitivo, se interesa por cuestiones metafísicas, tiene que aprender a concentrarse con el fin de lograr la fortaleza y estabilidad interior. Sus estados emocionales fluctúan permanentemente. Ahora les voy a explicar por qué. Deben vivir fuera de las ciudades ya que necesitan tener un cable a tierra. En cuanto a la tranquilidad, esto calmará sus tensiones diarias. Su defecto radica en subestimar sus capacidades. Su palabra inmediata es no ante cualquier proposición, lo que hace que deba pensar bien antes de tomar una decisión. No debe caer en ser haragán, excéntrico y crítico. Podrá triunfar como científico, político, pintor, estudioso de lo oculto.
abogado, maestro o escritor. Cuando les dije ahora les voy a explicar, les explico por qué hay esa ambigüedad en el 25. Porque el 5 es el número de la libertad plena. Nada lo ata. En cambio el 2 es el número del hacer para que otro se destaque. Del estar cuando lo necesitan. Siempre al servicio. Y el 5 vive volando de un lugar para otro. Entonces, cuando ustedes lo suman, tengan en cuenta que están sumando los opuestos. Por eso hay una ambigüedad en ellos. Por eso se dice que el 7 es el número perfecto. ¿Por qué? Porque sabe vivir la espiritualidad y la parte terrena en equilibrio. Sí, Griselda, está. Es así. Es al servicio sin ataduras, totalmente. Pero está al servicio. Entonces, si ustedes agarran un 7 y lo quieren tener encerrado todo el día, no lo van a lograr nunca. Porque el 5 le va a salir a flote y va a querer volar, volar, volar libre. Y el 2 lo va a agarrar del pie y le va a decir, vení, ¿qué tenemos que hacer? Vení, ¿qué tenemos que hacer? Vení, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ahí va a haber una ambigüedad en la que se va a traspolar y muchas veces va a hacer que eso vaya en contra de la misma persona. ¿Entendieron? Hoy los estoy matando. Pero no es mi culpa, ¿eh? Yo lo expliqué en 2 clases, despacito, bien, pero bueno, había que repasarlo, lo repasamos. De todos modos, tienen los... Este point lo va a subir hoy Griselda. Y tienen los otros 2 que por ahí... no es que, dicen lo mismo, pero el ver a uno y a otro se les va a hacer más comprensible. Bueno, los que nacieron el día 26, que termina siendo un 8. Pero estamos en lo mismo. Pero estamos como el 25. Pero con la diferencia que el 6 es hogareño y el 2 es el que hace y ayuda a hacer. Entonces no hay tanto tironeo, hay más afinidad. Son buenos comerciantes porque son buenos para los números, excelentes organizadores, siempre terminan lo que empiezan. No experimentarán los sinsabores de la carencia, pues tienen innata la capacidad de atraer el dinero y a las personas. Cuando es necesario, inclusive a edad avanzada. Es optimista y no vive en el pasado. Le gusta exhibirse y causar muy buena impresión. Eso es del 8, del líder, del egocéntrico.
Sus emociones siempre son extremas y fuertes, por lo que se le recomienda casarse y vivir en pareja a temprana edad. Esto hará que se estabilice, digamos que mantenga un equilibrio. Ha de ser ingeniero diplomático, artista, contador, abogado, escribano, guía de turismo o director de orquesta. O sea, sé igual, cualquier cosa que haga va a estar bien. Vamos al 27. Bueno, este es un líder natural, vigoroso, suave pero decidido y versátil. Muy psíquico, se relaciona muy bien con todo lo esotérico, pero debe procurar no comprometerse demasiado, ya que se perturba y sucumbirá ante las influencias. No se da cuenta de lo que hace por los demás, por lo que trabaja mucho mejor individualmente. Tiene que llevar una vida menos personal y más en pos del bienestar de los demás. Es afectuoso, emotivo, algo nervioso, excéntrico y puede lograr ser médico, escritor, disertante, vendedor, escritor o jardinero. En lo que puede lograr ser, se van a dar cuenta lo que es el 27. El médico es el que da, bueno, se supone, ¿no? Se supone que es por vocación un médico y que va a dar más allá de lo que puede. El escritor es el que se retrae para escribir a solas, para estar a solas. El disertante es el que sale a hablar de lo que hace. El vendedor es el que convence al otro para que compre lo que uno tiene. Y el jardinero es el que se abstrae con la naturaleza. ¿Se dan cuenta que hay parte de 2 y de 7? Porque 7 y 2 es 9, que es el número, es el número más espiritual. Y entonces hay una lucha entre el 2, que es el que está para servir, el 7, que es el equilibrado, que está tanto en lo espiritual como en lo terrenal, y el 9, que es el que se brinda. Ahora vamos al día 28. Ay, ya vamos terminando, chicos. Yo sabía que era larga esta clase, disculpen, pero son 31 días. Los que nacieron el día 28 son afectuosos por demás, de ideales muy elevados, independientes, de fuerte voluntad y ávidos de sacrificar mucho para lograr sus objetivos. Ahí estaría el 8 por un lado y el 2 por el otro. En la primera parte sería el 2. Y en donde dice ávidos por sacrificar mucho para lograr sus objetivos, está el 8.
Y en la suma de los dos está el 1, que quiere todas las cosas para él. Sin olvidarse que detrás tiene el universo que le va a recordar constantemente que es uno gracias a él. Ama la libertad, pero suele tener limitaciones. Empieza cosas que luego no termina. Es un soñador despierto. Y esto lo lleva a la pereza. Tiene que tener especial cuidado en no perder interés en las cosas que una vez que ya las ha logrado. Es negativo y manifiesta los problemas, es locuaz y suele causar más bien muchas contrariedades. Es más bien ejecutivo por naturaleza. Podrá ser diseñador de moda, científico, ingeniero o electricista. Ustedes se dan cuenta que el 2 le estaría dando una personalidad de dar, de esperar, de brindarse a los demás. Y el 8 sería un líder, lo quiero todo. Aquí también hay una contraposición de dos números, ¿no? Como lo vimos en el 25. Pero aquí termina en un 1. Lo que quiere decir que va a haber una buena mezcla de los dos. Pero sin olvidarnos que cuando el número es 10, el 0 que queda detrás del 1 es el universo que está vigilante de lo que el 1 hace. Y que de vez en cuando le da un coscorrón. Para que el 1 afloje su personalidad absoluta. Ahora vamos al día 29. Aquí vamos a estar en lo mismo. Las personas nacidas el día 29 suelen ser duales en su júbilo o dispersión. Tienen que aprender a equilibrar su camino. Ahí estaría el 2. Y ayuda a que los demás hagan lo propio. La reducción del 29 es 11, un número maestro, por lo que es un número muy próspero y con grandes posibilidades. Está absorto en sueños idealizando lo que llama la ansiedad y le impide conectar con lo propio. Y mucho menos tomar consideración a los demás. Tendrá que tomar un camino espiritual o religioso como una alternativa, ya que es fuente de inspiración para los demás. Son de tener muchos amigos casuales y algunos íntimos. Vive un trasfondo hogareño, pero no le es tan fácil permanecer en él. Sus éxitos estarán en la oratoria, la radio, la docencia, el derecho. En las ventas de taras automotrices y en lo religioso. Acá, en este número, nos vamos a encontrar con que el 2 es servidor. Y el 9 también.
Los dos conforman un 11. Y el 11 es un número maestro, por lo que será ejemplo para los demás. Pero si no vibra en esa frecuencia, transforma en un 2. Fíjense cuántos números están interviniendo en un 29, en un día 29, y todos los que intervienen dentro del 29. Por eso les voy a volver a repetir, escuchen a las personas, déjenlas hablar. ¿Ustedes conocen el dicho que dice el pez por su propia boca muere? Bueno, es tal cual. Uno conoce las personas cuando hablan. Y mirándola a los ojos. La boca miente. La boca, la lengua miente. Los ojos y la expresión no miente. Por eso, cuando tengan una charla con una persona, siempre mírenla a los ojos y miren las caras que ponen, los gestos. A veces habla más una cara que 1000 palabras. Bueno, ahora vamos al natalicio del día 30. Que sería un 3 con el universo detrás, para darle este pequeño toque cuando empiezan a creérsela. Entonces dice, capacidad expresiva, lo que hace que sean felices y rehuyan al trabajo arduo. Se afirman en sus propias opiniones y siempre creen tener razón. Tienen buena imaginación, son intuitivos y obsesivos. Deberán entrar en lo místico para equilibrar todo lo anterior. Siempre les irá bien en donde deban utilizar la palabra. Son muy convincentes. Piensen que los 3 vienen de un 2 y un 1. El 2 da y el 1 retrae. Por lo tanto, eso hará que la gente los vea como personas afables, convincentes, que les crean. Triunfarán como directivos de nivel gerencial, docentes, asistentes sociales, escritores, oradores y gerentes. También piensen cuántas veces en un 30 entran los otros números. Siempre eso ténganlo en cuenta. Bueno, ahora vamos al día 31. Qué mezclita. Son pragmáticos, con buena habilidad en los negocios. Trabajan arduamente, es honrado, leal, decidido y ahorrativo. No olvida nada que se le haga tanto en el bien como en la injuria. Eso se llama rencor en mi pueblo. Ni el agravio, solo suelen profundizar en los fenómenos.
solo suelen profundizar en los fenómenos psíquicos. O sea, lo voy a aclarar. No se olvidan de nada, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de lo que le hagamos, ¿no? Ellos guardan. Entonces, por eso deben profundizar en los fenómenos psíquicos, en lo religioso, en el amor a la humanidad, para no tener ese rencor dentro que hace que la persona se amargue. ¿Mm? Suelen casarse jóvenes, pues necesitan profundizar responsabilidad para estabilizarse. Aman los viajes y les disgusta estar solos. Son testarudos y con tendencia negativa. Se mantienen infieles en sus ideas. Inflexibles, perdón. Se enojan cuando no logran hacer lo que quieren. Y si están compitiendo un 3 y un 1 permanentemente, ¿se dan cuenta? La actividad que desarrollan con mejor resultado son farmacia, química, contaduría, arquitectura, gerentes de personal, relaciones laborales, contratistas y dibujantes. Como ven, en 31 hay dos números de fuerza, de mucha fuerza, que es el 3 y el 1. Si lo sumamos nos va a dar un 4, que va a hacer que mitigue un poco esa fuerza. Pero también hay que ver cuántos 3 tiene, cuánto de 3 tiene esa persona, cuántas veces entró el 3 en el 31, cuántas veces entró el 1, el 8, y ustedes dirán, ¿por qué el 8? Porque el 8 tiene una personalidad muy extraída del 3 y del 1. Porque son líderes y un líder trepa para llegar generalmente. Generalmente. No siempre es así, ¿eh? Hay líderes que son líderes natos por excelencia. Bueno, hasta acá llegamos con los números de los natalicios. ¿Comprendieron? Carmencita, hola. Bueno, si les quedó alguna duda, por favor, de todo esto, me lo ponen en el Face y yo voy a tratar de contestarles porque estoy teniendo unas semanas bastante duras. Duras con mi salud, duras con tener que hacer cosas, con médicos, con idas y venidas. Bueno, energéticamente me está afectando bastante. Pero bueno, no me rindo, sigo adelante. Y trato de hacer las cosas lo mejor posible. Les pido mil disculpas por este tema de los sonidos, es que realmente no lo probamos porque yo no he tenido tiempo. Griselda me lo ha dicho 20 veces, pero bueno, les pido disculpas. Para la semana que viene espero que esté todo ya arreglado. La semana que viene vamos a volver a ver los números faltantes.
para los que no lo entendieron y para todos los que, porque como la grabación no tiene sonido, pueden tener así pueden tener la grabación y pueden escucharla y verla. Les pido a los que no me mandaron los trabajos que me los manden a mi correo. Lo estoy escribiendo, ¿eh? Un minutito, por favor. Ese es mi correo personal, noragvacaro con doble C, @yahoo.com.ar.